Bien, son y 3 minutos, pasan de las 7. Vamos a comenzar la videoconferencia que hoy va a tratar sobre análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. Lógicamente 2 horas no dan para mucho, pero voy a intentar en la primera hora y cuarto aproximadamente en hacer una exposición de lo que yo entiendo por mi formación, por mi experiencia profesional, lo que es el análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo en cualquier tipo de compañía, en cualquier tipo de industria. Para pasar después a este chat de ruegos y preguntas, de consultas, de debate, en fin, intentar resolver cualquiera de las dudas que os pueda plantear. Como consejo adicional, cada vez que se os ocurra alguna duda o alguna incertidumbre, alguna cuestión que plantear, escribirla ya, ir dejándola puesta en el chat, aun cuando no la conteste de una forma inmediata, pero por lo menos ya tendremos, una vez que acabe la hora y cuarto de mi exposición, pues tendremos ya la oportunidad de empezar a responder preguntas. Bien, Diana, te agradezco la confidencia de que estás conectada desde tu casa. Yo también estoy conectado desde mi casa. Estas son las ventajas que traen las nuevas tecnologías. Bien, Irene se incorpora en estos momentos. Hemos dicho poco de nuevo. Solamente preguntarle a Irene si escucha bien el sonido, si ve bien la imagen y, sobre todo, a título de curiosidad personal, desde dónde está conectada para ver un poco la distribución geográfica del auditorio. Y sin perder más tiempo, vamos a pasar ya a la videoconferencia, a empezar el desarrollo, de forma que podamos aprovechar al máximo posible los minutos que nos quedan. Para comenzar, vamos a abordar un par de conceptos claros en lo que sería estructuras y puestos de trabajo. Por una parte tenemos lo que sería la estructura, el organigrama, la forma de cómo está distribuida la plantilla en función de las tareas, las funciones, los niveles de responsabilidad, etcétera. Profundizaremos un poco en diferentes tipos de organigramas y luego nos centraremos en el puesto de trabajo, es decir, vamos a pasar de lo general, lo que sería la estructura, el organigrama, la organización de la empresa o de la entidad que se trate, y pasaremos luego a hablar de puestos de trabajo en lo que responde al análisis, descripción y valoración de los mismos. De esta forma veremos un poco la configuración de la videoconferencia. Tipos de estructuras hay muy variadas y, lógicamente, en la vida profesional os vais a encontrar con muy diferentes modelos. No hay dos estructuras iguales, por muy parecidas que sean las empresas o las instituciones, porque estén dentro del mismo sector, porque tengan el mismo tipo de actividad o porque sean calco de unas de otras. Al final siempre el ser humano va aportando peculiaridades y nos encontramos con que las estructuras son distintas, un poco en función de la cultura, de la estrategia, de las tradiciones, de los orígenes de la empresa. Y luego que hay una cuestión fundamental, todo cambia en función del tiempo y el espacio. Es decir, el aquí y el ahora cobra una importancia clave. Una estructura que en un momento determinado puede servir muy bien para una situación, pasado el tiempo nos damos cuenta que tenemos que modificar esa estructura, la tenemos que cambiar porque las circunstancias han cambiado, como veremos adelante. Aquí tenemos dibujada una estructura clásica en la cual aparece la cúpula de la pirámide, en la cima de la pirámide la dirección, los más altos estamentos de toma de decisiones, y luego en vertical hacia abajo pues aparecen una serie de segmentos de actividad, de departamentos, o como queramos llamarle, y de una forma muy clásica, muy elemental, distribuimos el nivel estratégico, donde se toman decisiones, el nivel táctico, es decir, donde está toda la operación, todas las responsabilidades intermedias entre la alta dirección y la ejecución, y luego está el nivel operativo, sería la parte de abajo, donde están, bueno, pues todo lo sería la mano de obra directa o la mano de obra indirecta, todo el personal de apoyo, de ejecución, de operación de la empresa. Es por definirlo de una forma clásica lo que sería esa estructura. Supongo que el tamaño de la pantalla lo podéis también modificar y cambiar a vuestro gusto. Lo digo a efectos de que no sé si veis bien el tamaño de la letra de las diferentes presentaciones. En cualquier caso, y hago aquí un paréntesis, tendréis a vuestra disposición esta presentación a partir de mañana dentro de la plataforma a través de la Escuela de Negocios y Dirección.
Un organigrama clásico lo podíamos ver en esta gráfica, en la cual aparece, bueno, pues el más alto nivel de dirección, con el presidente, el director general, el CEO, el gerente, como queramos llamarle, una serie de divisiones, y debajo de las divisiones va colgando una serie de responsabilidades, de tareas, de puestos de trabajo que están ya estructurados y definidos en función de la naturaleza que tiene la compañía. Durante la última década del siglo pasado, del siglo XX, y todavía en esta primera champa del siglo XXI, ha aparecido lo que en algunas escuelas y en algunos modelos estructurales se debe llamar la estructura matricial, es decir, una estructura que en lugar de ser piramidal, con una jerarquía verticalizada, nos encontramos con que tienen dos entradas. Por una parte, el producto, el servicio de que se trate, y por otra parte aparece la geografía o los diferentes tipos de proyectos, con lo cual nos aparece un jefe relacionado directamente con el producto o servicio, y luego otro jefe, otra responsabilidad que es más de tipo geográfico o de tipo puntual relacionada con un proyecto. Y esta matriz, en algunos casos, algunas empresas muy avanzadas, muy progresistas, bueno, pues han llegado a n-dimensionarlas, es decir, no solamente a poner dos dimensiones que son prácticamente planas, el eje X y el eje Y, sino que se han atrevido a hacer una tercera dimensión y hasta una cuarta dimensión. Esto ha funcionado muy bien en épocas de vacas gordas, en épocas de desarrollo, de expansión. ¿Por qué? Porque ha permitido delegar, distribuir los niveles de responsabilidad, los niveles de toma de decisiones, hasta unos niveles lo más bajos posibles. Pero, lógicamente, cuando llega la crisis, aparece la necesidad de tener que eliminar responsabilidades redundantes y volvemos otra vez a lo clásico. La historia de la humanidad no deja de ser una sucesión de sinusoides, y pasamos por vacas gordas, vacas flacas, por periodos de desarrollo y periodos de decadencia. Lo comento para que tengáis una ilustración de lo que yo entiendo por estructuras de una compañía. Luego está la estructura redundante, en la cual tenéis que estar muy atentos en el momento que trabajéis en vuestras empresas, porque a veces aparecen por razones históricas una serie de puestos, y aquí está indicado de una forma gráfica. Si empezáis el organigrama desde arriba, yo sé que he puesto el punto de interrogación, pues me planteo por qué estarán haciendo las personas responsables de esos puestos de trabajo del organigrama, cuando lo único que hacen es tener una relación directa y un encadenamiento directo desde el más alto nivel hasta el siguiente. Veréis que hay, por ejemplo, en la parte derecha de la transparencia de la imagen, bueno, pues otra, en la cual de un jefe cuelga otro sin más. Entonces, bueno, habría que ver si está justificado. En la parte izquierda veréis también que en el tercer nivel o en el cuarto nivel de bloques aparecen los puntos de interrogación, porque uno dice, bueno, pues ¿por qué es subjefe? Aquí viene la figura del vicepresidente, el coordinador, la persona que difícilmente justifica. La propia definición del puesto nos plantea dudas sobre la justificación que tiene, porque, bueno, porque si hay un presidente y hay un vicepresidente y luego vienen unos directores, bueno, ¿qué labor hace en ese sándwich entre el presidente y los directores ese vicepresidente? O ese coordinador que nos han puesto en ese organigrama, bueno, ¿cuál es el nivel de responsabilidad? ¿Cuál es el alcance de su misión? Lo comento a título meramente anecdótico, para que si estéis muy atentos cuando abordéis una nueva estructura en una compañía, una empresa, una institución, bueno, pues que estéis muy atentos a decir, bueno, ¿qué hace este que está encadenado del anterior con el siguiente? No aparece una distribución de responsabilidades. La estructura tipo Peine es también muy clásica en algunas organizaciones en las cuales cuesta mucho delegar, y entonces aparece un jefe del cual cuelgan n subordinados, y cuando ese número n es superior a 8, hay que plantearse serias dudas sobre la eficacia del control y de la gestión sobre esos 8 o 9 o 10 o 12 subordinados. Parece que en los libros está escrito que a partir de 8 es difícil tener una buena coordinación, un buen trabajo de gestión, una delegación suficientemente responsable.
Entonces, cuando veáis peines con muchas púas, también levantar una especie de alerta, de alarma, pensando si esa estructura es una estructura eficaz o no lo es. Aquí he querido poner un modelo de casilla que yo he utilizado durante muchos años y me ha servido de mucho, porque a veces nos simplificamos el tema de las casillas de los organigramas poniendo el puesto y como mucho el nombre de la persona que en ese momento está ocupando el puesto de trabajo. Yo he utilizado esto, no es una idea mía, es una idea que está en el mercado hace mucho tiempo, la patente no la tengo yo, en la cual se incluye, aparte del nombre del puesto de trabajo y el nombre del ocupante, en una pequeña subcasilla, en la parte de abajo, el número de subordinados directos, es decir, cuántas personas dependen directamente de ese ocupante, de la persona que está haciéndose cargo de ese puesto de trabajo, el número de subordinados indirectos, en el caso de un director de división, bueno, pues tendría a su secretaria y a los jefes de departamento, los 4 o 5 en los cuales está estructurada su división, y luego tendría debajo cada jefe de departamento, cada jefe de división tendría sus propios empleados, y si ponemos el sumatorio podemos tener una primera idea, una primera imagen de que directamente dependen de él solamente 4 personas, pero que indirectamente dependen 200 si es que la división que maneja, que controla, tiene un total de 200 personas. Y de esa forma podremos ver el grado de responsabilidad, es decir, cuando hagamos un ratio entre empleados directos y empleados indirectos, nos daremos una idea del tipo de división que tiene esta persona. Si es una división en la cual domina mucho el trabajo intelectual y por lo tanto hay muchos empleados directos que dependen de él, o es una división con uso intensivo de mano de obra o de utilización de subordinados operativos de una forma extensiva, y entonces nos damos cuenta de que se trata de una división de producción que lo que requiere es un uso intensivo de esa mano de obra que mencionaba, con una pequeña estructura de gobierno que son los 4 o 5 responsables directos que dependen de él. Y luego, como tercer valor añadido en esta casilla del organigrama, el presupuesto en miles de euros o en millones de euros en función de la unidad que maneje esa compañía. De esa forma también veremos, por una parte, el tamaño en plantilla de esa división, de ese departamento, de las personas que dependen de él, y cuál es el presupuesto que maneja anualmente, y nos daremos también una idea de la importancia, del valor, del peso que tiene la persona que ocupa ese puesto dentro de la organización. Los tipos de relaciones son muy sencillos, imagino que todos vosotros habéis tenido la oportunidad de manejar estos organigramas. Se habla siempre de un responsable en línea cuando la relación se une con una línea continua entre las casillas. Se ve claramente que hay una relación de dependencia, de jerarquía. Hay una relación de staff cuando se pone en línea de trazos, de forma que no hay una dependencia jerárquica, pero sí que una dependencia funcional de otra persona. Un ejemplo bien claro es cuando una compañía multinacional tiene un responsable de recursos humanos en el país que depende del country manager, del director de la compañía en ese país, pero funcionalmente depende de la figura que esté en recursos humanos a nivel corporativo en Zúrich, en París, en Londres, en la ciudad que sea. Y luego cuando aparece otras veces la doble relación. Hay estructuras, hay compañías que lo que hacen es que esa relación funcional es un poco más fuerte, más intensa, y aparece esta mezcla de punto raya, es decir, no solamente hay una relación de staff, una relación funcional con esa persona, sino que también rinde pleitesía, y hay una relación también de mando, de jerarquía, con el responsable de la función a nivel corporativo en el headquarter o en la sede social que tenga la empresa. Esto es para explicar un poco la unión que hay entre las casillas, unas y otras, en función de la relación de dependencia que queramos establecer. Obviamente, si tenéis una estructura muy complicada, os podéis inventar otro tipo de trazo para diferenciar la relación jerárquica o funcional o mixta que puede existir entre las casillas. Un ejemplo clásico de estructura, la estructura militar, muy jerarquizada, muy metodolizada. Está claramente el primero de la fila, el coronel del regimiento, los comandantes, los capitanes, los tenientes, los alféreces, los sargentos, los brigadas. Esta es una estructura que ha funcionado
durante siglos y que sigue funcionando, que lógicamente tendrá sus ventajas, sus inconvenientes, pero es por mostrar un tipo de jerarquía. Otro, el que he puesto aquí, es de un municipio, de un cabildo, en el cual ya se mezclan un poco los conceptos que mencionaba anteriormente, aparecen redundancias, porque debajo del presidente está la secretaria y el oficial mayor. Entonces, bueno, uno se pregunta qué hace el oficial mayor debajo de la secretaria, y sobre todo esta imagen que os decía antes del peine, que dependiendo de este cabildo, de este alcalde, de este municipio, aparecen una serie de concejales que en algunos ayuntamientos pues llegan a ser 28 concejalías, y yo me pregunto hasta qué punto un alcalde es capaz de coordinar, de gestionar, de delegar de una forma sabia, de una forma inteligente, de una forma productiva, de una forma eficaz, esos 28 concejales. Es por poner un ejemplo, no estoy ahora diciendo cuál es el modelo mejor, pero sí que hagáis esa reflexión sobre los diferentes tipos de estructuras que os podéis encontrar a lo largo de vuestra experiencia personal y profesional. Por poner otro más clásico, la jerarquía, la estructura religiosa, muy parecida a la militar, pero que en el caso de, desconozco otro tipo de religiones, pero en el caso de la religión cristiana, la religión católica, bueno, pues lleva 20 siglos funcionando con la figura del Papa, con todo el escalado, del escalafón, por decirlo de una forma muy coloquial, los diferentes niveles: cardenales, arzobispos, obispos, canónigos, vicarios, sacerdotes en el último extremo, y que esto ha estado funcionando durante siglos de una forma, bueno, pues aparentemente eficaz. La estructura no se ha roto. Pero en cualquier caso, el futuro ya no es lo que era. Esta frase me gusta utilizarla mucho en algunos seminarios. Es una frase de Paul Valéry, el que está en la foto, un filósofo y escritor francés, fallecido a mitad del pasado siglo, que resumió de una forma muy breve, muy corta, los tres tiempos del verbo, el pasado, el presente y el futuro, y además de una forma bastante inteligente. Es decir, el futuro ya no es lo que era, por mucho que hagamos una extrapolación y que nos imaginemos cómo va a ser el futuro, no lo podemos imaginar. Entonces, tal como ayer pensábamos que sería hoy, cuando llega el hoy ya no lo es, y mucho menos no podemos imaginar cómo será el mañana. Lo digo esto a los efectos de que las estructuras tienen que ser cambiantes con el tiempo, porque están muy condicionadas. ¿Y condicionadas a qué? Bueno, pues condicionadas a las circunstancias. Antes he mencionado el aquí y el ahora, y son dos parámetros que hay que tener en cuenta siempre. Una estructura que durante los últimos años ha funcionado correctamente, no tiene forzosamente por qué funcionar, y sobre todo que la circunstancia, es decir, usted está aquí en este momento, pero mañana puede estar en otro país. El caso de una empresa que se internacionalice y parte de su actividad se la lleva a otro país, bueno, pues el calcar la estructura local del país de origen y duplicarla en el país de destino, pues a lo mejor le plantea serios problemas solamente por los hábitos, las costumbres, la legislación vigente en el país, etcétera. La propia configuración del país, la propia legislación nos va a llevar a tener que amoldar esas estructuras de una forma lo más adecuada posible. Entonces, no olvidéis nunca el aquí y el ahora, porque os va a condicionar la forma y la dimensión de la estructura de la compañía. Otra circunstancia bien clara que mencionaba antes de pasada, cuando hablaba de las estructuras matriciales, es las vacas gordas y las vacas flacas. En épocas de vacas gordas, pues todo es permisible, el presupuesto lo aguanta todo, vendemos mucho, ganamos mucho, el margen bruto es tremendo, y entonces nos podemos permitir muchos lujos. Pero cuando llega la crisis, de hecho estamos inmersos en una crisis que da la sensación de que va a ser más estructural que coyuntural, pues llegan las vacas flacas y bueno, pues hay que meter la tijera. Meter la tijera en el presupuesto, meter la tijera en la estructura, meter la tijera en el organigrama, que os voy a contar que no sepáis y que no hayáis tratado en otros seminarios o en otras videoconferencias. Entonces, no solamente es el aquí y el ahora, sino cómo estamos de posibles en cada momento. Y sobre todo que habrá que adaptarse a esas circunstancias. Aquí he puesto esta estructura, este dibujo de una estructura móvil de un danés, si no recuerdo mal, que se dedica a construir unas estructuras que se mueven solamente con el viento, con la brisa
del mar y caminan por la playa. Entonces habrá que pensar en estructuras flexibles y móviles como es esta figura. Si tenéis curiosidad, porque es un trabajo de ingeniería auténticamente innovador, si queréis hablar un día de innovación, entrar en Google, hablar de ese tipo de estructuras móviles y podéis disfrutar de una serie de ideas que son realmente innovadoras, que es lo que va a hacer falta precisamente para afrontar el futuro que no solamente que nos espera, sobre todo que os espera a vosotros como más jóvenes. Veo que se incorpora Nula a la videoconferencia. Bienvenido. Espero que no tenga ningún problema de comunicación de imagen y de sonido. Una tendencia muy generalizada en los tiempos que corren ahora es achatar las estructuras, hacerlas cada vez más planas, porque el nivel de conocimiento, el nivel de información está llegando ya a todos los niveles, entonces ya no hace falta tanto esa jerarquización tipo religioso, tipo militar, la información está al alcance de todo el mundo, con lo cual las delegaciones son cada vez más cortas, más chatas, y los niveles que podemos encontrar entre el director general y la base de la pirámide cada vez es más fino, más estrecho. Entonces son estructuras con las cuales vais a tener que trabajar casi seguro en vuestro futuro más inmediato. Y sobre todo muy fluidas. No sé si recordáis un anuncio que hacía en su momento un atleta, vamos, un luchador de Kung Fu oriental, que decía el agua es agua, pero dentro de una tetera es una tetera, dentro de una botella es una botella. Entonces, las estructuras tienen que ser muy fluidas porque hay que manejarlas como si fuera agua y adaptarlas en cada momento al recipiente que las contiene, aun cuando el contenido sea siempre el mismo, sea siempre el de agua. ¿Y qué nos viene en este futuro más inmediato? Bueno, pues está hablando ya de la industria 4.0, un concepto que se acuñó en la feria de Hannover hace ya unos pocos años, concretamente es del 2011 aproximadamente, en el cual ya se está pensando en que las estructuras ya no van a ser tan rígidas, tan monolíticas, a base de tener organigramas en que cada casilla hay una persona. Aparecen robots inteligentes, aparecen máquinas inteligentes que recogen información del producto en cada fase del proceso y que la interrelaciona con las personas, los productos, el proceso de fabricación está totalmente interrelacionado, y entonces, bueno, habrá que pensar en que la estructura organizativa deberá introducir nuevos elementos. ¿Por qué? Porque hasta el propio producto, en estos momentos ya van llevando chips incorporados que van dando información en la cadena de producción de qué está ocurriendo a ese producto en cada momento para ir pidiendo modificaciones de presión, temperatura, etcétera. Me falta algún componente, de forma que en la cadena de producción todo el mundo recibe esa información y, lógicamente, el máximo responsable en cada fase deberá introducir medidas correctoras para ir adaptando ese proceso de fabricación. Es decir, aquellas cadenas de producción de Henry Ford, en la cual ensamblaban los coches de una forma escalonada y encadenada, de ahí la palabra cadena de producción, pues va a cambiar o está cambiando ya de una forma muy clara. Y esto, lógicamente, también desde el punto de vista de recursos humanos habrá que tenerlo en cuenta. Una tendencia muy marcada también es las estructuras difusas. Ya no tenemos una estructura rígida, sino que en el centro de la imagen, bueno, pues está el núcleo duro de la compañía, del cual cuelgan una serie de entidades que pueden ser las fábricas, que pueden ser los servicios compartidos, que pueden estar fuera del mismo punto, y sobre todo los proyectos coyunturales que estamos trabajando y colaborando con otras empresas o con otros profesionales, y están todos tremendamente interrelacionados, y cuando el proyecto desaparece, esa nube que está marcada ahí desaparece como otro proyecto y los demás tienen que seguir funcionando. Las fábricas cada una son autónomas, cada una está en su sitio, desde el punto de vista de distribución geográfica, y lo que serían servicios compartidos, que puede ser compras, finanzas, recursos humanos, administración, contabilidad, bueno, pues pueden estar
o bien en un punto concreto todos reunidos, o tener centros de excelencia en función de la especialización que tiene cada país donde nos apoyamos para esos servicios compartidos. Con lo cual pasamos de tener una estructura rígida, muy piramidal, muy sólida, a tener unas estructuras difusas, fluidas, como decía en la transparencia anterior. Evidentemente, la simplificación y la polivalencia van a ser dos factores claves a la hora de manejar estas estructuras, porque ya no vamos a tener en una casilla un especialista. Aquí he querido poner de una forma muy gráfica, de una forma muy simple, bueno, pues antes un reportero gráfico de una cadena de televisión se componía de el equipo de un vehículo, un cámara y un periodista o una periodista. Bueno, aparece el selfie, aparece el dichoso palo como elemento revolucionario en la historia de la humanidad, y tenemos ahí a la propia periodista, que ella se está filmando a sí misma y transmitiendo la comunicación de la información de alcance que se está produciendo con la noticia que está haciendo frente a la calle. En la imagen de polivalencia, bueno, pues el clásico hombre orquesta, que no solamente toca un determinado instrumento, sino que es capaz de tocar varios instrumentos. ¿Por qué? Porque las necesidades, la flexibilidad, la necesidad de adaptación que vamos a tener en cada momento en el proceso productivo o en el proceso de prestación de servicios de la empresa que se trate, pues vamos a necesitar un poco hombres orquesta que sean capaces de cambiar de gorra con mucha facilidad y ser capaces de abordar responsabilidades distintas en momentos distintos, o inclusive al mismo tiempo, como muestra el gráfico de este hombre orquesta. En vista de todo lo que acabo de comentar sobre lo que el futuro nos va a deparar, ¿habrá que incluir a los robots y a los terminales inteligentes en los organigramas? Es una pequeña butada, es una pequeña broma la que quiero hacer con esta transparencia, pero bueno, no olvidéis que si hasta ahora estamos acostumbrados a que los organigramas están repletos de personas, de seres humanos, bueno, pues a lo mejor en un momento determinado algún robot o algún terminal inteligente que toma decisiones en función de lo que está ocurriendo en la cadena de fabricación o en el proceso de servicios, bueno, pues a lo mejor tiene algo que decir. Un ejemplo bien claro tenemos con cualquier tipo de estas apps, de estas aplicaciones para terminales móviles, bueno, en los cuales la interferencia humana es prácticamente la del usuario, porque el resto lo gestiona todo la propia aplicación. Y siguiendo con este nivel de pequeñas bromas, la pregunta que me hago es, ¿pagarán impuestos los robots? El IRPF, el IVA, es decir, en estos momentos el impuesto sobre el rendimiento del valor añadido o el de el IRPF, el de las personas físicas, lo están pagando un trabajador que está en un puesto de trabajo y que paga el IRPF y paga sus cotizaciones a la Seguridad Social en función de la legislación vigente. Pero claro, si sustituimos a una persona por un robot y el robot no paga Seguridad Social, no cotiza a la Seguridad Social, ni paga su IRPF, la pregunta que uno se hace cuando tengamos 400 robots sustituyendo a 400 personas, bueno, ¿de dónde saldrán los impuestos relacionados con el trabajo que está prestando físicamente el robot? Lo dejo ahí como una pequeña broma, una pequeña butada que dirían los franceses, pero que es una reflexión que será bueno que os vayáis haciendo en el futuro cuando os planteéis cuál es la estructura de vuestra empresa en función del nivel de robotización o de versión 4.0 que tengáis en vuestra organización. Si estáis trabajando en una empresa clásica, lógicamente esto no os aparecerá de la noche a la mañana, pero cuando empecéis a trabajar en alguna empresa de las TICs o de las 4.0, pues a lo mejor tenéis que haceros ese planteamiento. Vamos a entrar en el puesto de trabajo. Nos queda poco rato y hay que aprovecharlo al máximo. El puesto de trabajo no es solamente un lugar físico, es algo más que el espacio que ocupa el empleado, porque está acompañado de las responsabilidades, de las actividades que desarrolla en ese puesto.
Una definición de Adalberto Chavenato es que un puesto de trabajo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola persona que pueden unificarse en un solo concepto y que ocupan un lugar formal en el organigrama. Esta sería una definición más o menos clásica para entender claramente de qué estamos hablando del puesto. Es algo muy individualizado, muy concreto, muy parametrizado alrededor de la persona que lo ocupa. Otra definición un poco más práctica, no tan teórica, que no es la de Chavenato, es la redacción ordenada de todas las tareas y responsabilidades que se deben realizar en una determinada posición, determinado puesto, incluyendo el grado de alcance de las mismas y a ser posible la ponderación del tiempo de dedicación. Es decir, van a aparecer una serie de parámetros que nos van a ayudar en la descripción del puesto de trabajo, nos van a ayudar a tener una definición mucho más clara de cuál es el alcance de las tareas y de las responsabilidades inherentes en ese puesto. El origen del concepto es de la segunda revolución industrial, aparece el Taylorismo y es un documento para definir el tipo de tareas que tiene que hacer cada uno en su cadena de montaje. El Fordismo, el Taylorismo, es decir, la subdivisión de las tareas llevadas a unos extremos prácticamente microscópicos, casi de movimientos muy elementales, pero que luego se van acompañando de responsabilidades para garantizar el buen desarrollo de esa cadena de producción, ya que el Taylorismo está prácticamente enfocado a las cadenas de producción en serie. Aquí lo podéis ver con más detalle, me imagino que lo veis un poco. Lo que se trata es de que es la simbiosis de la persona con el puesto de trabajo en esa descripción, y lo que hace falta es tener una relación bien clara de tareas y de responsabilidades, de forma que luego nadie se llame a engaño cuando le exijan qué es lo que tiene que hacer en ese puesto de trabajo. Se trata un poco de metodizar las responsabilidades y las tareas de cada puesto de trabajo, de forma que cuando alguien lleva nuevo ese puesto sabe exactamente cuál es su trabajo a realizar, cuáles son sus tareas y su nivel de responsabilidad, y en la medida de lo posible también el nivel de calidad con el que tiene que realizar esas tareas. Puesto de trabajo, aquí me gusta siempre hablar un poco de etimología, o por lo menos de lo que dice el diccionario de la lengua castellana, para que no haya ninguna duda. El puesto de trabajo es el lugar o sitio señalado para la ejecución de algo. Y la posición, es un término más anglosajón, el position, es la categoría o condición social de una persona respecto a las demás. Aquí veríamos que en un organigrama el puesto es la casilla en la cual se define claramente qué es lo que se está haciendo en ese puesto de trabajo, cuál es la responsabilidad, y la posición, bueno, pues como tenemos esa gradación de arriba a abajo, podemos tener un sistema de clasificación profesional y en función de la altura en la que está cada uno en el organigrama, bueno, pues saber cuál es la categoría o posición social entre comillas. No hace falta que lo toméis al pie de letra, pero sí la responsabilidad de una persona respecto al resto de la estructura. Pero todo evoluciona, lógicamente el Taylorismo, el Fordismo estuvo muy bien en la primera mitad del siglo pasado, porque fue una forma de facilitar los bienes de producción, los bienes de consumo de una forma masificada a toda la población, pero estamos en estos momentos en el siglo XXI y los tiempos han cambiado. ¿Qué nuevos elementos tienen que aparecer ahora en este momento en la descripción del puesto? Bueno, pues ante todo un título, una finalidad o misión, que es lo que se hace, por qué se hace, para qué se hace, lo que se maneja en ese puesto de trabajo, una situación más o menos formal, tanto en el organigrama como física, si es que a lo mejor la posición geográfica en el plano de la empresa, de las dependencias, es importante, la relación de dependencia entre jefes, subordinados, pares, inclusive los jefes funcionales. Si tenemos una cadena de valor, como veremos en una transparencia después, bueno, pues intentar colocar esa posición dentro de la cadena de valor para saber cuál es su interrelación con el resto de los elementos de la cadena, qué tareas tiene que realizar, cuáles son sus clientes y proveedores internos, por eso lo he puesto entre comillas, es decir, en un puesto de trabajo llega algo del puesto anterior con una serie de condicionantes de nosotros tenemos que hacer alguna modificación en ese producto o en ese servicio, no forzosamente estamos hablando de cosas, puede ser también un servicio, y una vez que hemos elaborado hemos modificado lo que nos ha entregado nuestro proveedor interno, se lo suministramos a nuestro cliente interno para que siga ese proceso de fabricación.
las responsabilidades que hay que cumplir para ejecutar esas tareas, los medios que se utilizan, las condiciones de trabajo, lo veremos un poco más adelante, y sobre todo condiciones de recepción y entrega, tanto en plazo como en calidad. Es decir, si lo que recibimos de nuestro proveedor lo recibimos en tiempo y forma, y lo que suministramos a nuestro cliente lo hacemos también en ese sentido. Entramos ya dentro de lo que sería análisis, descripción y valoración de los puestos. Aquí hemos hablado hasta ahora de estructuras, hemos hablado de los puestos para centrar un poco de lo que estamos hablando, y lo que hay que hacer es partir de un análisis bien hecho. Aquí aparece en los términos típicos de consultoría, de análisis y síntesis, para poder hacer esa valoración posterior de ese puesto de trabajo. Lo primero que hay que partir es de la finalidad de ese puesto de trabajo, qué es lo que se hace, y la utilidad, es decir, cuál es el valor añadido de lo que se hace en ese puesto de trabajo. Ambas tienen que ser positivas, es decir, si nos encontramos a la hora de hacer un análisis, una valoración de un puesto, con un puesto de trabajo que tiene una utilidad pero no tiene una finalidad concreta, o viceversa, tiene una finalidad pero no tiene utilidad, bueno, pues habrá que plantearse si ese puesto de trabajo tiene una utilidad, da un valor añadido en la cadena o no lo da. Por eso digo que ambas, tanto la finalidad como la utilidad del puesto, tienen que dar valores positivos a la hora de hacer ese análisis. Para un profesional de recursos humanos, el análisis es una tarea, yo diría que bastante ardua, por eso pongo aquí la cita de Castio, que habla de que es como una especie de llave inglesa para el fontanero. Es una herramienta, no es una finalidad. Y es una tarea ardua porque es pesada, requiere un tiempo de dedicación, una atención, un análisis profundo de lo que se hace en el puesto. Entonces, la parte primera del análisis es poco comprendida, pero es importante. Es decir, a veces alguien se puede preguntar, bueno, ¿y hace falta estar un día entero en un puesto de trabajo para entender qué es lo que se hace? Pues yo diría que sí, que cuando menos hay que estar un día entero viendo todo el proceso de producción, de trabajo, de escalonado de las tareas, de distribución de las tareas, tanto sea un puesto de producción de mano de obra directa, de fabricación en el taller, como un puesto administrativo en una oficina de servicios auxiliares. Y se puede definir en la parte del análisis como una forma de recoger, organizar y evaluar, y sobre todo transmitir a posteriori la información que está relacionada con ese puesto de trabajo. Hay que recopilar el qué se hace, por qué se hace, para qué, a dónde se envía esa información, o a dónde se envía ese producto, cuál es la aportación que el empleado da a ese producto, a ese servicio, con su contribución en ese puesto de trabajo, etcétera. Y de ello podremos deducir cuál es la repercusión de ese puesto de trabajo en concreto a lo largo de todo el conjunto del proceso productivo. De esa forma podemos también dar una estimación del valor estratégico de ese puesto de trabajo. Hay puestos en lo que es la manufactura, bueno, pues que son poco importantes porque lo único que hacen es modificar, añadir un componente, apretar unos tornillos, etcétera. Entonces, bueno, pues uno puede entender que es una parte más, es un granito de arena que aporta. Sin embargo, hay puestos de trabajo en los cuales la aportación que se da al producto o al servicio que se manipula o que se maneja en ese puesto, pues da un valor estratégico, un valor importante al puesto, al producto y al servicio. El análisis no constituye un fin en sí mismo, es un medio para lograr un objetivo, pero es un primer paso en el cual identificaremos las diferentes funciones, las diferentes tareas, inclusive empezaremos a adivinar cuáles son las competencias, las habilidades que debe reunir el futuro ocupante de ese puesto de trabajo o el actual ocupante, y verificar si las tiene esas competencias para desarrollar ese puesto de trabajo de una forma óptima, de una forma eficaz. El formato de esa recogida de datos tiene que, bueno, pues recopilar todas las actividades planificadas y no planificadas, porque a veces en un puesto de trabajo aparecen imprevistos que, bueno, esto no está directamente relacionado con el puesto, pero como aparece la circunstancia, bueno, pues hay que tenerla en cuenta. Por eso digo las actividades planificadas y no planificadas. Analizar bien cuáles son las responsabilidades de supervisión o técnicas que puede haber en ese puesto.
el tiempo fijo en comparación con el trabajo temporal, es decir, lo que son tareas repetitivas y fijas inherentes con lo que aparece de una forma ocasional. El tiempo invertido para cada una de las tareas en comparación con actividades ajenas, que siempre aparecen, bueno, pues una serie de imponderables como pues viajes, desplazamientos, intercambios sociales, alguien que aparece y que interrumpe. Evidentemente, cuando estamos hablando de una cadena de producción en la cual el empleado está de una forma aislada y lo único que hace es recibir por la izquierda, manipular y entregar por la derecha, bueno, pues evidentemente ahí aparecen pocas interferencias. Pero cuando estamos hablando de puestos de trabajo más complejos, en los cuales aparecen interrelaciones de tipo social, bueno, pues son facetas que hay que tener en cuenta en esa recogida de datos. La descripción del puesto, una vez que tenemos el análisis realizado, la descripción deberá contener un mínimo de parámetros que ayuden a la identificación y sobre todo que eviten confusión. Hay que utilizar un lenguaje muy claro, muy comprensible por parte de cualquier eventual lector de esa descripción del puesto de trabajo. El título, como hemos mencionado anteriormente, debe ser muy corto y muy explícito, sin ambigüedades. Coordinador de una serie de incidentes que periódicamente pueden... No, es algo muy concreto, responsable de producción, jefe de tesorería, técnico comercial, selector de personal, responsable de formación. Yo diría que con máximo 5 palabras, es decir, 2 sustantivos y algún adverbio que enlaza, alguna preposición que enlaza los sustantivos y poco más. Y cuando digo no más de 5 palabras es que la experiencia me lo ha dicho. Es decir, cuando yo veo un puesto de trabajo que para su definición requiere más de 5 palabras, automáticamente me pongo en posición de prevención porque empiezo a pensar si no será una de esas casillas redundantes que veíamos al principio en la estructura del organigrama. Supervisor de, por poner un ejemplo tonto muy reciente, es el controlador de nubes. Bueno, mire, pues está muy bien lo de que las nubes pasan, pero no hace falta controlarlas en absoluto. Tiene que haber una finalidad clara, qué es lo que hay que conseguir en dicho puesto. Es decir, si no sabemos claramente cuál es la finalidad de ese puesto, difícilmente vamos a poder seguir adelante. Y he puesto el selector de talento, un selector de empleados, selector de personal, y proveer a los clientes internos del mejor talento disponible en las mejores condiciones para la empresa. Y no hace falta tampoco decir nada más. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, pues que hay que buscar al mejor candidato con, no sé si el menor salario posible, porque lógicamente no es la misión, pero sí en las condiciones salariales económicas lo suficientemente competitivas como para que sigamos siendo competitivos. Y por eso no he querido decir en absoluto decir el candidato más inteligente y más barato, que lógicamente es lo que nos ha llevado posiblemente a esta crisis en la cual estamos inmersos. Pero sí esa definición, como digo, de proveer a los clientes internos, es decir, a nuestros mandos intermedios, a nuestros jefes de línea que nos solicitan cubrir un puesto de trabajo, bueno, pues buscar el mejor talento en las mejores condiciones. Hablamos antes de la ubicación, y creo que es importante en la medida de lo posible, no solamente definir en el organigrama bueno, de qué puesto estamos hablando, el que está marcado con un círculo, sino que si además tenemos un plano de la empresa y sobre todo ese plano lo que nos está dando es una idea de la concatenación de responsabilidades y de ejecución de la cadena de valor, bueno, pues también nos ilustrará mucho dónde físicamente está ubicado ese puesto de trabajo. Lógicamente, si es un puesto muy repetitivo, no hará falta tampoco en que en la descripción del puesto aparezcan todos los puestos, pero sí con ubicar, pues está en tal taller, está en tal puesto de la línea de producción y físicamente está en esa situación. La cadena de valor que mencionaba anteriormente es también una información importante. Si tenemos esta gráfica que habitualmente se suele hacer en empresas, sobre todo de producción o de gran valor añadido, el tener identificado en qué nivel, en qué posición de esa cadena tenemos ese puesto de trabajo, pues nos ayudará mucho más a entender cuál es la interrelación que tiene con
las fases anteriores y posteriores y sobre todo el valor añadido que da esa cadena. Hay que hacer una descripción de tareas, definición del puesto, la ubicación, etcétera, tener una relación detallada de todas las tareas inherentes a ese puesto de trabajo. Que esa redacción tiene que ser, insisto, simple y clara, que tanto el ocupante como cualquier persona que tenga a su alcance la lectura de esa descripción del puesto de trabajo sepa de qué estamos hablando. El castellano es un idioma muy rico que nos permite una muy buena definición de ese puesto de trabajo. A ser posible, las tareas ordenarlas de forma cronológica o de forma en relación de valor o de concatenación, de ejecución, de forma que haya una cierta lógica en su lectura y no tengamos que andar saltando de una tarea a otra como si fuéramos unos saltimbanquis o como si fuera Rayuela, el famoso libro de Cortázar, sino que haya una cierta cronología, un cierto orden, una cierta coherencia en esa prelación de las tareas. Y sobre todo hacer una referencia también a la calidad en cada tarea, indicar claramente cuáles son las condiciones de recepción y de entrega en cuanto a calidad del producto o del servicio que estemos manipulando o manejando en la estructura, en la organización. Recalcar un poco más el concepto de cliente y proveedor interno, es decir, esa concatenación nos va a permitir claramente entender qué es lo que ocurre. Aquí he puesto una gráfica, una foto de una cadena de producción de hace unos años, en la cual se ve claramente que hay un flujo y se ve claramente quién es el cliente y quién es el proveedor interno de esa cadena de producción, de forma que se vea con claridad cuál es la relación que hay entre un puesto y otro dentro de esa cadena. Y no solamente hay que hablar de tareas, de qué es lo que hay que hacer, sino cuál es el alcance, el nivel de responsabilidad que se tiene en cada acción a desarrollar. Porque claro, es muy fácil el decir, tú te encargas de esto, pero te encargas de esto con este nivel de responsabilidad. No, el supervisor no tiene que estar continuamente encima para supervisar la calidad o la cadencia de producción de ese puesto de trabajo. Y sobre todo, marcar también cuál es el nivel de control exigido por parte del responsable. Es decir, tú te vas a ocupar de este nivel de responsabilidad, pero como no se puede delegar el control, bueno, pues indicar claramente que con la frecuencia que se estime oportuna, el supervisor va a hacer una labor de control de ejecución para que esas responsabilidades se lleven a cabo de una forma ordenada y correcta. Y aquí hago un pequeño paréntesis para insistir en algo que yo creo que se está perdiendo en los últimos tiempos. Responsabilidad es la capacidad o habilidad para responder. ¿Para responder de qué? ¿De la pregunta que nos hacen? No. Para responder de los actos. Es decir, alguien que está haciendo una tarea determinada tiene que ser responsable de lo que está haciendo. Y a veces nos perdemos un poco porque siempre echamos la culpa al jefe, al de arriba, y decimos, no, es que como no me habían dicho nada, no sabía. Por eso, de ahí la importancia de tener claramente esa descripción del puesto de trabajo con esos niveles de responsabilidad para cada una de las tareas. Fechas también es importante, en la medida de que la acción que tenemos dentro de ese puesto de trabajo tiene una repercusión en plazos de entrega o en minutos de entrega, si estamos hablando de una cadena de producción, bueno, pues habrá que indicar en esa descripción que el responsable, la persona que ocupa el puesto, tendrá que entregar en fecha, en plazo, en minutos, en horas, a primera hora de la mañana, a mitad de tarde, a las 5, el contable tendrá que hacer el cierre el día 28 de cada mes. Hay que especificar claramente si hay tiempos, si hay fechas que condicionan la buena ejecución de ese puesto de trabajo. De forma que luego no nos llamemos a engaño de que no hemos hecho el trabajo en tiempo. Sobre todo esto es importante cuando hay unas tareas cíclicas en determinados puestos de trabajo, que esa repercusión temporal de plazo es importante para la concatenación de la cadena de producción o del proceso del servicio que se trate. Y en cada puesto habrá que también marcar unos factores a considerar en ese puesto, porque en el diseño del propio puesto de trabajo dependerá, bueno, pues el nivel de riesgo que podamos tener, y hablaremos de esto con un poco más de detalle. Si el trabajo es un manual, intelectual o mixto, lógicamente esto nos va a condicionar mucho. Si aparecen criterios
de aplicación por parte del ocupante del puesto, o sencillamente se dedica a apretar un tornillo hasta un nivel de apriete que la llave dinamométrica se le indica y punto, o si es un trabajo mixto, es decir, tengo una aportación manual, pero también tengo unos criterios intelectuales, unos criterios de oportunidad, de discriminación en un momento determinado, es decir, esto vale o esto no vale y lo tengo que rechazar. Responsabilidades inherentes con ese puesto, hay que marcarlas. La ergonomía es importante, a veces nos perdemos un poco y aparecen factores de absentismo sencillamente debidos a que hemos procurado una ergonomía. Esto empezó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo pasado como factor importante, sobre todo cuando aparecen puestos muy sedentarios, en los cuales la relación entre mesa y la silla y sobre todo el uso de pantallas de visualización de ordenadores se hace muy frecuente. Entonces aparece una serie de condicionantes que hay que marcarlos. Las relaciones con terceros, si ese puesto tiene importancia las relaciones con terceras personas, bien sean dentro de la compañía o bien sean clientes o proveedores, eso hay que marcarlo. El nivel de confidencialidad de lo que se maneja en ese puesto de trabajo también habrá que insistirlo. Y pasamos al capítulo de prevención de riesgos laborales. Es un tema importante, ya que a veces no nos hemos preocupado en el pasado, parece que es un tema secundario, pero las personas yo creo que lo que tienen que tener es la tranquilidad de que van a volver a su casa después de hacer su trabajo sin que les haya ocurrido ningún percance. Por desgracia, en países poco desarrollados todavía tenemos condiciones de trabajo muy precarias, pero es algo que habrá que tener en cuenta en la descripción del puesto de trabajo en función de lo que necesita ese puesto de trabajo. Y de ahí aparecen pues medios disponibles para hacer el trabajo, como pues las herramientas que va a tener que utilizar, y eso habrá que indicarlo claramente en su descripción, tanto si es un puesto de fabricación, de producción en el taller, como si es un trabajo de oficina. Por eso he puesto aquí estos elementos o estos medios de trabajo que hay que poner a disposición, sobre todo para que el empleado que va a ocupar ese puesto de trabajo por primera vez sepa que tiene a su alcance todos los medios necesarios para hacer su trabajo. Los elementos de protección individual es clave, es fundamental, sobre todo para puestos que tienen un riesgo laboral importante, cascos, gafas, etcétera, para poder desarrollar todo lo que queráis en función de la repercusión que esa prevención tiene para cada puesto. La ergonomía, que ya he mencionado anteriormente, pues el cuerpo humano tiene que adaptarse al puesto y, lógicamente, como el cuerpo humano no es fácilmente adaptable, lo que habrá que hacer es adaptar el puesto al cuerpo humano. De ahí he querido poner estos dibujos de Leonardo da Vinci, o la clásica figura del perfil del trabajador de oficina con un ordenador. Pasamos al nivel de confidencialidad. Habrá que tener en cuenta si ese puesto de trabajo, en función de su nivel de responsabilidades y de confidencialidad, tiene que trabajar en un despacho aislado o puede trabajar en áreas diáfanas. Evidentemente, sobre este tema se podría escribir casi una tesis doctoral. Cada vez es más virtual el puesto de trabajo, aparece el teletrabajo, con lo cual ya no existen puestos fijos, sino que aparecen salas comunes en las empresas donde llega el empleado a la hora que llegue, con la flexibilidad que le permita la temporalidad de su trabajo, y se conecta en el primer puesto de trabajo que tiene a su disposición. Pero, lógicamente, habrá que tener esos dos factores de disponer en algún momento de salas, vamos a decir, aisladas para poder manejar temas con confidencialidad, o si por el contrario la responsabilidad que tiene en ese puesto de trabajo no requiere esos niveles de confidencialidad, bueno, pues podremos trabajar en espacios más abiertos. La interrelación es importante saber, cuando hagamos una definición del puesto, bueno, cuál es la interrelación con terceros alrededor. Interrelación que vendrá condicionada por el propio organigrama, saber que alguien tiene una dependencia de un supervisor y tiene a su cargo una serie de empleados que dependen de él, y sobre todo cuál es la interrelación del proceso, tanto en manufactura como en el tratamiento de un servicio del que se trata.
Si hay que trabajar en equipo, bueno, pues lógicamente habrá que tenerlo en cuenta a la hora de definir ese puesto, cuál es el grado de interrelación entre unos y otros miembros del equipo. Aquí he puesto este ejemplo que me ha parecido siempre muy gráfico, porque inclusive llego a plantearme en ese equipo de trabajo también coordinado, cada vez que veo cambiar en 2 segundos y pocas décimas los 4 neumáticos de un Fórmula 1 y además le han limpiado no sé qué y le han cambiado el spoiler delantero o el alerón trasero, pues uno se queda asombrado. Y uno se pregunta si existe realmente un jefe de equipo en esa cuadrilla, en ese grupo de trabajo, que supongo que sí, que habrá una intercomunicación tremenda para conseguir esa precisión de cambio de los neumáticos que todos hemos visto en televisión. Vamos a hablar un poco del modelo a utilizar en la descripción. Debe ser lo más sencillo posible, de formato fácil manejo y lectura, que esté asequible en cada puesto de trabajo, inclusive hasta yo diría que en un puesto de fabricación y taller debería ser un documento que protegido con un plástico por aquello de la suciedad, del polvo del taller, pero que esté muy disponible y que cualquier persona, el supervisor, el ocupante, etcétera, sepan exactamente de qué se está hablando. Y por ello, inclusive, yo diría que hasta poner una casilla abajo en donde pueda aparecer la firma del supervisor y la firma del ocupante como que ha leído el documento, como que ha leído la descripción y está de acuerdo, o sea, está conforme con lo que pone en ese documento, para que luego no haya engaños y equívocos, decir, no, es que nadie me dijo nada. No, mire, aquí lo leímos en paralelo, en voz alta, y usted firmó el documento como que se daba por enterado y conforme de cuáles eran sus tareas y sus responsabilidades. No más de 2 páginas, yo diría que no hay que ser no hay que escribir el Quijote ni la Biblia, de fácil lectura, insisto, letra pequeña no, que sea fácilmente legible, gráficos, en la medida que el gráfico ayude mucho, una imagen vale más que 1000 palabras, las fechas de implantación y posibles revisiones para que sepamos si estamos hablando de un documento obsoleto o es un documento que está actualizado, el enterado y conforme que mencionaba antes, y sobre todo publicarlo en un lugar visible, tenerlo al alcance de la mano para que en cualquier momento el propio ocupante pueda releer el documento y volver a reflexionar sobre sus tareas y sus responsabilidades. Es importantísimo hacer una actualización de ese documento. Nos podemos encontrar con que desde el inicio de los tiempos en la empresa hicimos una descripción a mano en un papel y luego resulta que el tiempo nos ha llevado a que aquel documento ha quedado totalmente obsoleto. Por eso ahora con los medios informáticos de que se dispone, me estoy refiriendo a una hoja Excel, a un Word, de forma que con la periodicidad que se requiera, bueno, pues actualizar ese documento con las nuevas tareas, con las nuevas responsabilidades que se vayan incorporando, porque nos ayudarán, como veremos a posteriori, a hacer una reevaluación del puesto en función de la modificación que hayamos hecho en la descripción del puesto. Y entramos ya en la valoración del puesto, para ir acabando. Una vez que tenemos ese análisis y esa descripción del puesto, bueno, pues debemos entrar a hacer esa valoración, sobre todo para abordar un sistema de compensación que sea equitativo, que sea justo, en función de ese peso específico que tiene cada puesto de trabajo, poder tener una interrelación de valores que nos permita aplicar una política salarial equitativa, justa, bien distribuida. La valoración consiste en, bueno, apreciar cuál es el valor que aporta el trabajador en su puesto de trabajo y convertirlo por la vía de puntos, por la vía de los criterios que tengamos de valoración elegidos, transformarlos en moneda, en salario, que compense, digamos, este puesto de trabajo, su salario base va a ser este. Luego ya entraremos en otro tipo de políticas de compensación, que no es motivo de esta videoconferencia, es decir, sobre ese salario base habrá una serie de complementos en función de rapidez, de calidad, etcétera, etcétera, que podríamos redondear. Pero básicamente tendremos con esa valoración básica del puesto una justa compensación económica de la aportación. Había los tipos de clasificación por puestos, por categorías o por grupos profesionales. En el pasado se utilizaba mucho la categoría profesional, la familia profesional. Se está tendiendo
en aras a esa simplificación que mencionaba antes y a esa polivalencia, estamos pasando de un sistema rígido de categorías profesionales en las cuales encorsetaba a cada empleado a hacer lo que la categoría que tenía escrita le indicaba. Estamos pasando a grupos en los cuales las responsabilidades son mucho más amplias, mucho más versátiles, de forma que tenemos una cierta polivalencia y podemos adaptarnos de una forma más ágil, más rápida a cualquier cambio o cualquier imprevisto que se pueda presentar. Entonces, mi recomendación es que cuando estéis de responsables en una empresa desde el punto de vista de recursos humanos, si tenéis un sistema de categorías profesionales, pasarlo a grupos menos numerosos y sobre todo más polivalentes. Una cosa importante es separar, cuando se haga la valoración del puesto, separar el puesto de trabajo del empleado que lo ocupa, porque muchas veces nos podemos encontrar con que el efecto halo, el efecto aureola del empleado nos va a desdibujar el perfil del puesto que claramente estamos analizando. Entonces, la forma con que el empleado nos va a ilustrar de qué es lo que hace en su puesto de trabajo nos puede desfigurar esa objetividad. Entonces hay que mantener la objetividad en toda la valoración, intentando separar, como digo, la persona del puesto en sí, aunque no siempre es fácil hacerlo. Y lo que sí que es muy recomendable es hacer el benchmarking. Una vez que tenemos analizado y valorado un puesto de trabajo, compararlo con otros puestos que hemos evaluado anteriormente para ver si nos encaja bien la posición relativa de uno respecto a otros, para decir, pues sí, evidentemente aquí he apreciado de que este puesto es más importante que este otro y además es más importante en un factor 1,5, 1,2, 0,8, de forma de situarlo por encima o por debajo de esos puestos que tenemos evaluados anteriormente. De forma que la posición relativa de unos puestos respecto a otros a la hora de hacer la evaluación nos deje colocados a cada uno en su estante, en su nivel correspondiente. Existe un tipo de evaluación por factores que se ha utilizado mucho en el pasado y que todavía tiene un cierto valor, sobre todo en estructuras más o menos convencionales, que es empezar a analizar, bueno, pues cuál es el estudio, el nivel de estudios o de conocimientos exigidos para hacer ese puesto. ¿Cuál es la antigüedad que debería tener la empresa para ocupar ese puesto? Si es que la antigüedad o la experiencia es importante a la hora de asignar a la persona. ¿Cuál es la complejidad de las tareas que se desarrollan? Si son tareas simples, tareas que requieren gran reflexión. El nivel de autonomía o iniciativa que se utiliza en ese puesto, si hay mucha dependencia del nivel jerárquico superior o la persona tiene delegadas funciones de responsabilidad y de toma de decisiones. La responsabilidad que tenga ante los errores, si responde el jefe ante los errores o responde él mismo, el nivel de confidencialidad que se maneja en ese puesto de trabajo, las consecuencias que pueden derivarse de una eventual indiscreción sobre esa confidencialidad, cuál es el tipo de relaciones que tiene con terceros y el alcance de esas relaciones, si son relaciones superficiales o son relaciones más profundas, la responsabilidad de mando, si tiene personas a su cargo o no tiene ningún empleado bajo su responsabilidad, si requiere un determinado nivel de esfuerzo, tanto físico como intelectual, el ambiente de trabajo que ocupa, si es un ambiente lo suficientemente cómodo y acogedor o tiene unas condiciones de trabajo pues un poco intempestivas, si trabaja a la intemperie, si es un viajante que está continuamente en la carretera, si es un trabajador que trabaja en un puesto de trabajo con ambiente pulvígeno o con algún material más o menos contaminante, etcétera, y sobre todo los resultados de trabajo que se esperan de ese trabajador. Y esto nos servirá, con estos factores, dando una ponderación, una valoración y una ponderación a cada factor, obtener al final unos puntos que nos van a medir el grado de importancia de ese puesto. Todo el mundo supongo que conocéis el método HIGH, es muy extendido, y la ventaja que puede tener es que cuando hagáis una comparación entre una empresa y otra, o cuando hagáis una encuesta de salarios, bueno, pues tener un sistema de evaluación tipo HIGH permite saber de qué estamos hablando en cuanto al nivel de responsabilidad. Los tres factores que utiliza HIGH es la responsabilidad que se requiere en ese puesto, el nivel de competencias que se requiere para desarrollar ese puesto
y el tipo de resolución de problemas que tiene que hacerse en ese puesto. Otro sistema que está en estos momentos muy de actualidad es la valoración del puesto en función de las competencias. Si tenéis o trabajáis en una empresa en la cual se tiene ya definido un diccionario de competencias, que son las competencias claves que se van a manejar para gestionar los recursos humanos, para gestionar el talento de esa empresa, bueno, pues es una ventaja el poder tener desarrollada esa evaluación por competencias para, en un momento determinado, definir ese puesto, cuáles son las competencias claves, básicas y las complementarias que debe reunir un empleado para ocuparlo y su grado de alcance en cada competencia. ¿De qué competencia estamos hablando? Bueno, pues primero los conocimientos específicos requeridos, nivel de solución de problemas, responsabilidad, orientación técnica, orientación a resultados, orientación al mercado, trabajo en equipo, capacidad de desarrollo para terceros, liderazgo, si es que se requiere liderazgo, cómo gestiona la diversidad ese empleado en ese puesto, el nivel de resiliencia que pueda necesitarse para ocupar el puesto, etcétera. De esto me imagino que a lo largo de vuestro programa de formación habéis tenido la oportunidad de manejar el concepto de competencias como elemento de gestión, y también se podría utilizar en la valoración de puestos. Aquí tendríamos el clásico ejemplo. Si tenemos una evaluación del puesto por competencias, bueno, pues tener en rombos azules, no se verá muy claro por el tamaño de la letra, pero en el gráfico indica el perfil de los rombos azules, el alcance mínimo exigido para cada competencia en ese puesto de trabajo en cuestión, y luego en la banda azul es el alcance que tiene el ocupante en ese momento de ese puesto, de forma de que podemos ver para cada competencia el gap que existe en exceso o por defecto en cada una de las competencias, y poder hacer acciones complementarias de formación o de desarrollo para que ese ocupante ocupe, valga la redundancia, ese puesto de trabajo con un nivel de eficiencia suficiente, o para que cuando contratemos uno nuevo para ocupar ese puesto de trabajo, bueno, al analizar su nivel de competencias veamos si es apto o no es apto para ocupar ese puesto de trabajo. Voy llegando ya a conclusión, entonces os sugiero a todos que vayáis pensando en posibles preguntas relacionadas con el caso práctico que como digo, os han hecho llegar a través de la escuela, o si no, pues lo comentaremos ahora, pero empezar a plantear las dudas o las cuestiones que se os hayan ocurrido o planteado a lo largo de mi disertación. A modo de conclusión, la descripción de un puesto de trabajo tiene que ser algo más que un mero documento. Es decir, no se trata de un papel que hemos dibujado sobre lo que hay que hacer en ese puesto. Tiene que ser un elemento de la cadena de valor del producto o del servicio que se trate, y sobre todo un resumen de responsabilidades inherentes. Es decir, no se trata de decir qué es lo que tienes que hacer, sino cómo lo tienes que hacer y cuál es el resultado que esperamos de ese puesto de trabajo. Es decir, no se trata de hacer un documento frío, descriptivo, sino que tiene que haber unos elementos, unos componentes de descripción que van más allá de meramente qué, sino el qué y el cómo, sino para qué y en qué condiciones estás haciendo, qué es lo que estamos esperando de ese puesto de trabajo. En el supuesto de empresas manufactureras, de las pocas que están quedando ya, el modelo presentado al inicio sigue siendo válido, es decir, la clásica descripción. En empresas más tecnológicas, con alto valor añadido en sus productos o servicios, sobre todo por la aportación intelectual del empleado, la descripción de ese puesto de trabajo tendrá que estar más ligada ya no tanto a las tareas, sino a esas responsabilidades y resultados. Y la redacción será más compleja. Cada vez que estamos hablando de que hay que evitar el presencialismo, la medición de tiempos, tienes que estar calentando la silla desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, hasta las 7, el caso que sea,
No, el futuro va a pasar por trabajar por proyectos y por objetivos. Entonces, tú vas a tener que desarrollar un determinado trabajo, una determinada responsabilidad, y va a ser tu propia responsabilidad la que apliques para ver en las mejores condiciones en las que vas a hacer ese trabajo. Entonces aparece el teletrabajo, aparece la flexibilidad laboral, no hace falta que uno esté allí, aparecen las teleconferencias. Esta es una buena muestra de lo que podíamos poner como ejemplo. Antes la formación presencial requería que el profesor y los alumnos se desplazaran a un centro formativo, a una escuela, y en unas horas determinadas se impartían las clases, se hacían los trabajos prácticos, se pasaban los exámenes. Bueno, hoy en día la formación online permite esa flexibilidad, inclusive esta videoconferencia puede quedar grabada y verse a posteriori si alguien no ha podido estar presente en el aquí y en el ahora. Entonces ocurre lo mismo con las descripciones de puestos, es decir, cuando contra más aportación intelectual aparece en el puesto de trabajo, pues lógicamente hay que hablar más de responsabilidades, de resultados, de objetivos, que no de tareas concretas a realizar con una cadencia determinada. Y de hecho se está demostrando de que hay una mayor productividad cuando se hace teletrabajo desde casa que no cuando se está acudiendo a trabajo todos los días. Y con esto doy por finalizada la presentación. Quedo a vuestra disposición en estos 45 minutos. Parece que ha sido una especie de premonición. Cuando he dicho que la videoconferencia duraría 1 hora y cuarto, no era mi intención ser tan preciso, pero nos quedan ahora 45 minutos hasta que nos desconecten la plataforma. Nos quedan 45 minutos para, por mi parte, intentar responder a todas las preguntas que vayáis formulando, las dudas que tengáis, etcétera. Os podéis apoyar, si queréis, en el caso práctico, es decir, si hacéis una lectura rápida de lo que yo pedía en ese caso práctico, que como digo, lo podéis basar en vuestra propia experiencia personal, en el puesto de trabajo que hayáis ocupado en algún momento determinado o que estéis ocupando ahora, sobre todo para revisar, que sea un poco de lista de chequeo, revisar un poco los conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de la videoconferencia, e intentar dar todas las aclaraciones que por mi parte os pueda dar. A veces es muy fácil hacer la primera pregunta. Os quiero recalcar para vuestra tranquilidad de que no hay pregunta tonta, no hay pregunta idiota. La tontería o la idiotez puede estar en la respuesta. Quiero decir con ello que no tengáis ningún pudor, ningún reparo a decir, es que esa pregunta parece muy elemental. A veces las preguntas elementales, como decía Guillermo de Ockham, dan respuestas muy interesantes. Mónica, Diana, Irene, Nul, Francisco, María, estoy a vuestra espera y a vuestra disposición. A lo mejor mi problema es que no tengo... No. El último chat que tengo vuestro es de Diana, que dice que se ve bastante bien la imagen, pero no veo nada más. Ajá, bueno, ya empieza a aparecer un valiente. Irene dice, bueno, Diana pregunta antes, dice, ¿el caso práctico lo debemos enviar por email? No, el caso práctico, lo único que pretendo con ello es, primero, que hagáis si os ha llegado con anterioridad a la videoconferencia, bueno, que hayáis podido trabajar en ello para hacer una reflexión, y si no lo habéis hecho a priori, hacerlo a posteriori, de forma que, bueno, podáis recopilar todas las
los conocimientos que he intentado transmitiros con un caso real para decir, bueno, pues yo lo describiría así porque en función de la experiencia que tengo con este puesto de trabajo o tal como lo imagino, bueno, pues haría este desarrollo. Es decir, que hagáis una pequeña práctica en vuestra casa que sin ningún tipo de necesidad de valoración o de evaluación posterior. Referente al documento de descripción de puesto de trabajo que comentaba que todo empleado debería firmar, actualmente no se hace firmar este tipo de documentos cuando te contratan. Solo te hace firmar el contrato. Lo he puesto como ejemplo porque las palabras se las lleva el viento. Y alguien puede decir en un momento determinado, oiga, mire, sí, este documento está aquí, pero a mí nadie me dijo que yo tenía que hacer esto. Hay países más desarrollados en los cuales inclusive, y lo pongo a título de anécdota, inclusive la hoja de evaluación del desempeño acaba firmada por el jefe y por el evaluado, el empleado que ha sufrido esa evaluación del desempeño, inclusive con una pequeña casilla para que el empleado ponga objeciones y que diga, bueno, pues firmo esto, o sea, me doy por enterado que he tenido esta evaluación del desempeño y que mi jefe ha dicho de mí esto y esto otro respecto a mi desempeño y a mis objetivos, pero no estoy conforme por esto y por esto. Entonces, al final, el documento queda un documento formalizado entre el jefe y subordinado y queda en los archivos de la empresa. Hasta el extremo tiene importancia ese documento que en magistratura del trabajo puede ser documento testifical para justificar o no justificar el despido de un empleado. ¿Qué quiero decir con ello? Que después de 3 evaluaciones del desempeño negativas, pero en las cuales consta la firma del empleado como que el empleado ha sido advertido de que no está haciendo el trabajo bien, que no desempeña bien sus funciones, que no cumple con los objetivos que se le dicen, que se le imponen al principio de cada ejercicio, pues al final el magistrado ve que hay una documentación fehaciente firmada por el propio empleado. Lógicamente esto es una situación bastante comprometida, pero claro, la firma obliga. Y entonces al final nos encontramos con que esa situación queda mucho más clara que no lo que nos ocurre en este país, en España, que cuando vamos a magistratura del trabajo, pues tenemos serios problemas para justificar si ha habido amonestación verbal, si ha habido amonestación por escrito antes, si la evaluación del desempeño era negativa. ¿Por qué? Porque no ha quedado documentación escrita. En el caso de una descripción de puestos me parece menos comprometido el firmar el enterado y conforme, porque a fin de cuentas el enterado y conforme no compromete más que he leído esto y estoy de acuerdo. Pero claro, al final es un asidero que tiene el propio responsable, el propio jefe directo, de decir, es que yo a usted no solamente le he dicho lo que tiene que hacer en el puesto, es que se lo he dicho por escrito, usted lo ha entendido y lo ha aceptado. O sea, y evitamos con eso cualquier tipo de malentendido posterior. Es que no, me pareció que usted me dijo. Insisto, las palabras se las lleva el viento y yo creo que es mucho más eficaz el tener un trabajo documentado. Ya sé que son muy pocas las empresas que hacen esto, pero algunas lo hacen y lo hacen con eficacia. Lógicamente lo que hay que hacer es un mantenimiento de ese documento. Conforme cambian las circunstancias del puesto de trabajo, hay que cambiar la descripción y hay que volverle a decir al empleado, y a partir de ahora sus nuevas responsabilidades son estas, sus nuevas tareas son estas, y a lo mejor eso requiere una revisión salarial también, que es una ventaja para el propio empleado. Y no que al empleado le van cargando con nuevas tareas, con nuevas responsabilidades, no le revisan su nivel salarial y nos encontramos con que tenemos un empleado que fue contratado para hacer un determinado número de tareas y asumir unas determinadas responsabilidades, lo tenemos ejerciendo tareas y responsabilidades superiores y no le hemos tocado ni la categoría profesional ni el salario. Quiero decir que lo bien hecho bien parece y lo que escrito está, escrito queda. No sé si esto te aclara un poco la pregunta. Espero que sí. Irene dice, ¿no debería ser algo obligatorio para todas las empresas para que luego no haya problemas de asignación de tareas que en su contrato no aparecen? Evidentemente. El contrato de trabajo yo diría que es un documento más genérico, en el cual, bueno, pues está hablando de una categoría laboral inicial, de unas condiciones de inicio. De hecho, hoy por hoy todavía sigue siendo válido el contrato verbal. ¿Por qué? Porque ese documento inicial
qué valor tiene? Bueno, pues que en un momento determinado una empresa formaliza la contratación de un empleado a través de un papel. A los pocos meses, al año o a los 2 años, cuando ese empleado ha cambiado de categoría, resulta que y ha subido de salario, aquel documento refleja las condiciones de ingreso, las condiciones de entrada de la empresa, pero no refleja las condiciones reales. Por eso es bueno dejar documentación por escrito cada vez que hay un cambio de categoría profesional y, sobre todo, cada año, cuando haya una nueva revisión salarial, dejarla documentada por escrito. Es decir, a partir del 1 de enero, su nuevo salario es este. ¿Fruto de qué? Bueno, pues de esa valoración, ese análisis, esa revisión del puesto de trabajo, de esa revisión del nivel de responsabilidades, de esa promoción o esa posible promoción que ha podido haber, y lógicamente hay que actualizarlo, de forma que el empleado sabe en todo momento dónde está y qué percibe en función de qué lo percibe. Vuelvo a insistir, o sea, el documento de la descripción del puesto de trabajo tiene que ser un documento actualizado y mucho más detallado, se llega a un nivel mucho más detalle que no el contrato, que en el contrato nos va a hablar como mucho de la definición del puesto, la categoría profesional, el salario, vacaciones, en fin, las clásicas condiciones básicas que se ponen en un contrato. Pero insisto, está más vivo el documento de valoración, de descripción y valoración del puesto de trabajo que no el contrato inicial. Sin embargo, parece que damos mucha importancia al contrato de trabajo porque hay una firma formal, hay un acto protocolario en la cual el empresario estampa la firma en el documento y el empleado firma muy contento porque ha encontrado el puesto de trabajo que buscaba, pero tiene la validez que tiene. O sea, al día siguiente ese contrato, como tal documento, no tiene más que la tarea o la labor fehaciente de que ha empezado a trabajar en esa fecha y a esa hora. La obligatoriedad yo creo que no existe, pero bueno, todo dependerá de... a veces la inspección de trabajo, sobre todo en puestos que requieren una cierta complejidad y sobre todo un cierto riesgo, sí que aparece el tema de la descripción, sobre todo en el tema de prevención de riesgos laborales. Ahí claramente tiene que haber un documento que se dice, en este puesto de trabajo, al margen de las tareas que se desempeñan y del nivel de responsabilidad, aparecen estos riesgos y eso tiene que quedar plasmado en la evaluación del puesto en cuanto a riesgos laborales. Pero debería ser, mi recomendación es que se haga en todos una buena job description para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer en su trabajo. Más preguntas. ¿Cuesta mucho escribir? Tampoco que sea obligatorio, evidentemente, pero me gustaría que aprovecharais la casi media hora que queda. Me alegro, Irene, que estés de acuerdo con mis comentarios. Si no estuvieras de acuerdo, evidentemente podríamos entrar en un debate que también sería enriquecedor. Pero, en fin, como digo muchas veces a mis alumnos en cursos presenciales, cuando arranco una clase no tengo a decir nada nuevo. Está todo escrito, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que intento hacer es destapar, desvelar, descubrir lo que está ahí debajo y que todo el mundo conoce, pero que en algún momento alguien tiene que hacerlo obvio, tiene que hacerlo visible, de forma de que ponga un poco de orden en esa estructura de ideas, y es lo que he pretendido en esta videoconferencia. ¿Más preguntas? Alguien debe tenerlo todo muy claro porque ha ido abandonando la sala virtual. Quedáis todavía 5. Diana me dice que por su parte está claro, se lo agradezco. Si en un momento determinado entendéis que no hay nada más que decir o que hablar, podéis empezar a despediros, de forma de que yo sepa en todo momento
cuál es el nivel de audiencia y sobre todo el interés que tenéis todavía por plantear alguna pregunta. En cualquier caso, no recuerdo muy bien, pero sé que unos minutos después de las 9 la plataforma se desconectará automáticamente, aun cuando nosotros no nos hayamos desconectado. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido alguna descripción del puesto de trabajo bien formulada, tal como he intentado describirla en esta videoconferencia? Mónica dice que ha recibido perfectamente el documento y lo que hará esos días es trabajar en ello y dice no tengo ninguna duda. Irene dice muchas gracias José, creo que lo ha explicado todo muy claro. He intentado hacerlo. Cuando planteo este tipo de videoconferencias, lo que hago es ponerme en el lugar del otro. Es decir, a mí que me gustaría que me contaran sobre esto, he intentado ser lo más transparente, lo más explícito posible, de forma que en esta hora y cuarto, hora y media, se pueda tener una primera pincelada, porque lógicamente aquí hay bibliotecas y bibliografía muy extendida sobre lo que es la evaluación del puesto de trabajo. Diana dice que no la ha recibido de esa forma. Ajá. Ha tenido que hacerla así de una forma muy parecida. Bien. Lo importante es que os familiaricéis con el documento. Es decir, que cuando tengáis que hacer una job description, una descripción del puesto de trabajo, bueno, pues seáis capaces de empezar por el análisis, hacer luego la descripción, hacer luego la valoración y, lógicamente, tener una política salarial que está basada, si no de una forma muy matemática, muy empírica de esa valoración, pero sí tener un elemento de referencia para poder saber en todo momento cuál es el diferencial que tenéis que aplicar desde el punto de vista de retribución en función de el nivel de responsabilidad y el nivel de aportación de valor añadido que da el empleado a cada puesto de trabajo. La forma, evidentemente, todo dependerá de la propia compañía y de la propia complejidad del puesto. A lo mejor hay algunas descripciones que con 4 líneas es suficiente. Evidentemente estamos hablando de un puesto de un carretillero en un taller un taller metalúrgico, pues la descripción del puesto de trabajo del carretillero es muy elemental. Desplazar bultos de un sitio a otro en función de lo que demande el jefe, y punto. Y nivel de responsabilidad, bueno, pues no romper la carretilla y no romper ninguno de los paquetes que tiene que transportar. Y, lógicamente, no hay que escribir el Quijote o la Biblia para ello. Aún estáis 5 presentes en la conexión. ¿Alguna pregunta más? A veces tengo dudas sobre si la voz y la imagen que llegan prácticamente en tiempo real, aunque la imagen pueda tener algún pequeño retardo, pero el chat, que parecería como más instantáneo, a veces da la sensación de que mientras se escribe se está perdiendo mucho tiempo. Mónica dice que en su caso sería la primera. Es muy recomendable, insisto, tanto para vosotras mismas a la hora de recibir información sobre lo que tenéis que hacer, como cuando estéis trabajando con personas bajo vuestra responsabilidad, el que sepan claramente qué es lo que tenéis que hacer. Porque si no, al final uno se llama andana diciendo, es que como no quedamos en nada, como usted no me dijo nada. Puedo entender por el silencio de que no hay muchas más preguntas. Si es así, yo creo que podríamos ir despidiéndonos. Lo que sí me gustaría, veo que van desconectándose, si habéis terminado, pues
decir buenas tardes y nada más. Y en cualquier caso, ha sido un placer el poder transmitiros esta información en esta videoconferencia. Y si nos hemos de ver, o por lo menos me vais a ver en próximas videoconferencias, ya sabéis que estoy a vuestra disposición.